Advertencia, estimados míos. Este es un canal completamente dedicado a la historia. No es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Suscríbanse a mi canal para seguir creando más contenido como este y así esta familia siga creciendo. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Diego Portales y Palazuelos, comerciante, militar y político conservador chileno, una de las figuras fundamentales en la organización y en la consolidación del Estado de la República de Chile. Diego Portales y Palazuelos fue directamente un comerciante militar y político chileno que fue muy importante en todo lo que fue la consolidación de la República de Chile, especialmente durante el gobierno del presidente José Joaquín Prieto. Su historia es digna de leyenda. Esta biografía está a petición de Esteban Camus y mi madre Carolina Jiménez. Así que espero que les guste mucho y sin nada más que agregar y sin nada más que redundar, los dejo directamente con la biografía de Diego Portales y Palazuelos. Nacido como Diego José Pedro Víctor Portales y Palazuelos, nació el 16 de junio de 1793 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de José Santiago Portales y Larraín, cuyo linaje ostentó los títulos de conde de Villaminaya y marqués de Tejares, y de María Encarnación Fernández de Palazuelos y Martínez de Aldunate, Acevedo Borja. Se crió en una familia de 23 hijos, de los cuales Diego fue el segundo hermano varón. Sus abuelos paternos fueron Diego Portales de Andia y Larrazábal y Teresa de Larraín y Lecaros. Sus abuelos maternos fueron Pedro Fernández de Palazuelos y Ruiz de Ceballos y Josefa Martínez de Aldunate y Acevedo Borja, descendientes directos del Papa Alejandro VI. Diego Portales era descendiente de españoles de origen. Su padre, José Santiago Portales y Larraín, quien era superintendente de la Casa de la Moneda de Santiago, quiso orientarlo hacia una carrera religiosa, pero Diego Portales no mostró vocación para ello. Durante su juventud tuvo contacto con el mundo militar y la autoridad colonial, experiencias que influyeron en su visión posterior del orden y la disciplina. Estudió en el Convictorio Carolino y luego en el Instituto Nacional de Chile, iniciando estudios de Derecho que abandonó rápidamente para trabajar con su padre. En el contexto de la independencia se mantuvo indiferente al movimiento. Cuando su propio padre fue exiliado al archipiélago de Juan Fernández, más adelante se formó como ensayador de la Casa de la Moneda, lo que le permitió sostenerse económicamente. En 1819 se casó con su prima, pero la temprana muerte de su esposa en 1821 lo afectó profundamente, provocándole una crisis personal. Tras esto, decidió enfocarse en el comercio, trasladando sus negocios al Perú, en sociedad con José Manuel Sea. Su origen aristocrático, su formación práctica y sus experiencias personales marcaron su carácter y su visión autoritaria del orden social. Diego Portales, tras iniciarse en el comercio, formó la empresa Portales, Sea y Compañía junto a José Manuel Sea, la cual se convirtió hacia 1824 en una de las más importantes de Chile. En ese contexto, el Estado chileno enfrentaba una gran deuda externa contraída durante el gobierno del director supremo Bernardo O'Higgins Riquelme. Para financiar su pago, se estableció el estanco monopolio estatal de producción como el tabaco, té y licores, el cual fue entregado a la empresa de Portales durante el gobierno interino de Fernando Errázuriz Aldunate. Sin embargo, el negocio fracasó, principalmente por el contrabando, lo que impidió cumplir con los pagos de la deuda. A pesar de ello,
Portales fortaleció sus redes políticas y económicas. El Estado finalmente canceló el contrato en 1826 y aunque la empresa ganó un juicio que le daba derecho a una indemnización, tomó la decisión de no cobrarla. El conflicto por el estanco marco del ingreso de Diego Portales a la vida política desde entonces se opuso al gobierno liberal. Participó en actividades conspirativas y se convirtió en una figura influyente que impulsó la Guerra Civil de Chile de 1829. En el plano personal, Diego Portales mantuvo una relación con Constanza de Nondereich, con quien tuvo 3 hijos, aunque nunca se casaron, lo que generó críticas en la sociedad de la época. El fracaso del estanco no solo lo afectó económicamente, sino que fue el punto de partida para su participación política y ascenso al poder. En el plano político, el pensamiento político de Diego Portales se conoce principalmente por sus cartas, especialmente las dirigidas a José Manuel Sea. En ellas se expone una visión crítica y pragmática de la política en América Latina. Diego Portales desconfiaba de la influencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, en el contexto de la doctrina de James Monroe, temiendo que intentara dominar América no por la fuerza, sino mediante influencia política y económica. En cuanto a los sistemas de gobierno, rechazaba la democracia plena en países como Chile, porque consideraba que la sociedad carecía de la educación cívica y virtudes necesarias. También descartaba la monarquía, ya que significaba volver a un sistema del que América recién se había liberado. Defendía una república, pero no liberal desde el inicio. Su propuesta era una república autoritaria y centralizada, con un gobierno fuerte, impusiera orden, disciplina y moralidad. Solo después de formar ciudadanos virtuosos que se podría avanzar hacia un sistema más liberal y participativo. En esta visión dio origen a lo que se conoce como el orden portaliano, donde la estabilidad y la autoridad eran primordiales. Algunos historiadores destacan que su mayor legado fue reinstalar el principio de autoridad en Chile, resumido en su idea de peso de la noche, es decir, que el orden social se mantenía más por costumbre que por participación activa. Diego Portales creía que el orden y la autoridad debían imponerse primero antes de permitir una verdadera democracia. El resumen del ministro de Estado. Tras la Guerra Civil de Chile de 1829, entre pipiolos, liberales y pelucones conservadores, Diego Portales apoyó a estos últimos, liderados por José Joaquín Prieto. Con el triunfo conservador en la batalla del Incay, se consolidó el nuevo orden político. En el año 1830, durante el gobierno previsional de José Tomás Ovalle, Diego Portales asumió como ministro en varias carteras clave, en lo que es en el plano en el interior, relaciones exteriores, guerra y marina, concentrando un gran poder. La consolidación del orden autoritario. Reprimió la oposición liberal exiliando a sus líderes y asegurando el control político. Fortalecimiento del Estado. Impulsó un gobierno centralizado donde las autoridades locales, intendentes, dependían directamente del presidente. Reorganización militar. Reabrió la Academia Militar y fortaleció la Guardia Nacional para controlar al ejército y mantener el orden interno. Apoyo a la economía. Junto a Manuel Rengifo, implementó medidas que estabilizaron las finanzas públicas y reactivaron la economía tras la crisis post-independencia. Orden administrativo. Mejoró el funcionamiento del Estado, regularizó pagos y exigió disciplina de la administración pública. La relación con la Iglesia. Restituyó bienes a la Iglesia católica y reforzó su papel en la sociedad.
En la seguridad pública, combatió la delincuencia con medidas estrictas, incluso castigos públicos. Ciencias y educación, promovió estudios del país contratando a Claudio Gay y organizó campañas de vacunación contra la viruela. Aunque fue elegido vicepresidente de la República en 1831, rechazó el cargo prefiriendo ejercer el poder desde su rol ministerial. Su influencia fue decisiva en el gobierno de José Joaquín Prieto y la creación de un Estado fuerte que luego quedaría consolidado en la Constitución de 1833. Como ministro, Diego Portales instauró un sistema político autoritario y centralizado, priorizando el orden, la estabilidad y el control del Estado sobre la participación democrática. Tras consolidar el orden político después de la Guerra Civil, Diego Portales renunció a sus cargos en el año 1830. Aunque inicialmente su dimisión fue rechazada por José Tomás Ovalle y José Joaquín Prieto, finalmente logró dejar el gobierno en el año 1831. Se trasladó a Valparaíso, donde mantuvo influencia política indirecta. Continuó siendo consulado por el gobierno y el propio presidente. Actuó como una figura clave desde las sombras, influyendo en decisiones importantes. Aunque conservó brevemente el cargo de ministro de Guerra y Marina, renunció definitivamente en 1832. Luego fue nombrado gobernador de Valparaíso, donde destacó por organizar milicias cívicas, aplicar medidas severas contra la delincuencia. Durante su alejamiento del poder directo, se redactó la Constitución de 1833 inspirada en sus ideas, un régimen presidencial fuerte, centralizado y autoritario. Sin embargo, Portales se mostró escéptico respecto a la efectividad de las leyes si no existía orden real en la sociedad. En el plano político surgieron tensiones entre figuras como Manuel Rengifo y Joaquín Tocornal, ahí está bien, lo que generó inestabilidad en el gobierno. Ante esta situación, el presidente José Joaquín Prieto volvió a llamar a Diego Portales en 1835, quien regresó al poder como ministro de Guerra y Marina, y luego también de Interior y Relaciones Exteriores, retomando el control político del país. Aunque estuvo formalmente fuera del gobierno, Diego Portales siguió siendo la figura más influyente y su retorno en 1835 confirmó su liderazgo. Era considerado indispensable para mantener el orden en el gobierno. Durante el regreso al gobierno y la guerra posterior, en el año 1835, Diego Portales volvió al gobierno como ministro, como lo había reiterado anteriormente, retomando el control político de Chile durante esta etapa. Fortaleció la Iglesia, impulsó la creación del Arzobispado de Santiago y nuevos obispados, además del Ministerio de Culto e Instrucción Pública. Reforzó el poder naval y comercial, promovió el crecimiento de la Marina y la escuadra chilena, aseguró la estabilidad política, garantizó la reelección de José Joaquín Prieto en 1836. El principal conflicto de esta etapa fue la oposición a la Confederación Perú-Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz. Portales veía esta unión como una amenaza directa para Chile, tanto política como económicamente, y creía que ponía en riesgo su predominio en el Pacífico. Convencido de que la guerra era inevitable, impulsó activamente el conflicto. Intentó provocar a la Confederación mediante acciones navales. Envió exigencias diplomáticas imposibles de aceptar. Finalmente, logró que el Congreso declarara la guerra en 1836. Durante este conflicto, Diego Portales ejerció amplios poderes. Estableció tribunales especiales para juzgar delitos políticos, acelerando los procesos.
aplicó una política extremadamente estricta contra la conspiración y la sedición. Defendió una visión de autoridad absoluta, resumida en su frase: si mi padre conspira, a mi padre fusilaría. Idea clave. En su regreso al poder, Diego Portales consolidó su modelo autoritario y llevó a Chile a la guerra, convencido de que era necesaria para asegurar la estabilidad interna y la supremacía del país en la región. El motín en Quillota y posteriormente su muerte. El fuerte autoritarismo de Diego Portales y Palazuelos y sus medidas represivas, especialmente en el contexto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, generaron gran descontento en sectores del ejército. En 1837, el coronel José Antonio Vidaurre lideró una conspiración contra el gobierno. Aprovechando la confianza de Diego Portales, lo atrajo a la ciudad de Quillota, donde fue capturado el 3 de junio junto a su comitiva. Los sublevados intentaron usarlo como rehén para presionar al gobierno y detener la guerra, incluso obligando a escribir una carta al almirante y también primer presidente que tuvo Chile, Manuel Blanco Encalada, pidiendo la rendición de Valparaíso. Sin embargo, el plan fracasó al no lograr llegar a apoyo suficiente. Mientras las fuerzas leales enfrentaban a los rebeldes en el combate del Cerro Barón, Diego Portales fue ejecutado brutalmente en la madrugada del 6 de junio de 1837 por orden de los amotinados. Recibió disparos y fue rematado con bayonetazos. Tras su muerte, los rebeldes fueron derrotados y capturados y ejecutados. Su asesinato causó gran impacto en la opinión pública. Se fortaleció el apoyo a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. El conflicto culminó con la victoria chilena en la batalla de Yungay. Se disolvió la Confederación y consolidó el poder de Chile en la región. La muerte de Diego Portales lo convirtió en una figura simbólica del orden y la autoridad, y su asesinato reforzó el proyecto político que él mismo había impulsado. En los hallazgos y de los restos y la coincidencia directa, durante el año 2005, durante excavaciones en la Catedral Metropolitana de Santiago, se encontraron 2 ataúdes y uno de ellos correspondía a Diego Portales, cuyos restos estaban sorprendentemente bien conservados tras casi 170 años transcurridos desde su asesinato. Luego de estudios científicos, sus restos fueron trasladados en el año 2006 a la cripta cívica de la catedral en una ceremonia oficial con presidencia de autoridades como Michelle Bachelet y familiares del exministro. Una particularidad clave permitió su identificación: el impacto de bala en su rostro pómulo izquierdo, herida que había recibido al momento de su asesinato. La estatua de Diego Portales en la Plaza de la Constitución presenta también un impacto en el mismo lado del rostro, producto de la bala durante el golpe de Estado en Chile de 1973, lo que haya sido visto como una coincidencia simbólica. El hallazgo de sus restos reforzó su importancia histórica, mientras que la coincidencia del impacto en su estatua ha sido interpretada como un símbolo en la violencia contra la política en la historia de Chile. Queridos y estimados míos, hasta aquí llegamos con la biografía del gran Diego Portales. Siempre yo doy una pequeña reseña o opinión. Y claro, él tuvo como unas ideas bastante autoritarias que obviamente no fueron muy simpatía de muchos, pero también fue una figura muy trascendental en la política de Chile. Así que en ese sentido, yo lo considero en ese sentido más una influencia como héroe que como un villano, pero cada uno de ustedes tendrá su opinión. Así que espero que a Esteban y a mi mamá les haya gustado esta biografía, y también por supuesto que a ustedes, mis queridos y estimados curiositos. Así que sin nada más que agregar y sin nada más que redundar,
Queridos y estimados curiositos, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!